Bien, a continuación continuaremos con la clasificación de los paralelogramos. En este caso clasificaremos a los no paralelogramos. Como podemos apreciar en esta figura, tenemos en la primera fila cuatro figuras que no nos interesan. Son los paralelogramos, no vienen al caso. Los que nos interesan son los 6 de abajo, los no paralelogramos. Pero, ¿qué es ser un no paralelogramo? Bueno, para saber qué es ser un no paralelogramo, primero tenemos que saber qué es ser un paralelogramo. Ya sabemos que un paralelogramo es una figura geométrica que posee lados que son paralelos. ¿Y qué significa que sean paralelos? Que sean lados paralelos significa que por más que los extendamos infinitamente, nunca se van a llegar a encontrar. Como por ejemplo en el cubo, este lado, si los extendemos infinitamente para allá o para acá, y para allá o para acá, nunca en ningún momento se van a encontrar porque son paralelos. En el caso de los no paralelogramos, esos son justamente no paralelogramos porque poseen un par de lados que no son paralelos. ¿Y qué significa que no son paralelos? Si que sean paralelos significa que no se van a encontrar, que sean no paralelos significa que se van a encontrar en algún momento. Por ejemplo, miremos el trapecio rectángulo. Vemos que tiene este lado que sería, digamos que la base menor, y este lado que sería la base mayor. Si comparamos la base menor y la base mayor, notamos que sí son paralelas. En cambio, si tomamos en cuenta este lado y este lado, notamos que no son paralelas, porque si extendemos este lado infinitamente para acá y este infinitamente para acá, en algún momento sí se van a encontrar, y eso va a formar una especie de triángulo. Por ende, estos dos lados no son paralelos. En cambio, estos dos sí. Bueno, pero no se supone que los no paralelogramos no tienen ningún lado paralelo. No. Los trapecios sí poseen dos lados que sí son paralelos. Como podemos ver, estos dos lados son paralelos, estos dos lados son paralelos y estos dos lados son paralelos. La diferencia es que poseen otros dos lados que no son paralelos, como por ejemplo estos dos. En algunos casos son congruentes, como por ejemplo en el trapecio isósceles ambos lados miden exactamente la misma distancia, es decir, que son congruentes. En cambio, sus, digamos, bases obviamente no miden la misma distancia entre ellas. Eso en el caso del escaleno no será, porque ninguno de sus lados mide lo mismo, por eso es escaleno. En el isósceles sí, dos miden y otros no. Y en el del rectángulo también. Bueno, estos son, como podemos apreciar, los trapecios. Entonces, la característica fundamental del trapecio es que sí poseen dos lados que son paralelos. En cambio, si nos ponemos la mirada en esta filita de abajo, la de los trapezoides, podemos ver que, a diferencia de los de encima, ellos no poseen ningún lado, ningún par de lados que sea paralelo. Por ejemplo, el trapezoide rectángulo, que lo que tiene de similar con el trapecio rectángulo es que tiene un ángulo recto, solo uno. En el caso del trapecio son dos, sería este y este, digamos A y B. En este caso sería solo A, porque B, si pueden ver, es un poquito inclinado, ya no sería rectángulo y los demás tampoco. Bueno, como podemos ver que ninguno de sus lados son paralelos, los trapezoides podemos decir que no poseen ningún par de lados paralelos, que es la diferencia con los trapecios, que por lo menos tienen dos lados que son paralelos. En cambio, los trapezoides no tienen ningún lado que sea paralelo. En el caso del escaleno, nuevamente, ninguno de sus lados poseen la misma medida tampoco. Eh, Curioso es mencionar que entre medio del rectángulo y del escaleno está el trapecio isósceles, pero en este caso tenemos el trapecio bisósceles, sí, con B, no con I, sino bisósceles. Y la particularidad del trapezoide bisósceles es que cuando trazamos sus diferentes diagonales, en el centro, en donde se cruzan las mismas, forman cuatro ángulos rectos, lo que no podemos formar con ninguno de los otros dos trapezoides. Para calcular el área de los trapecios hacemos la siguiente cálculo. Tomamos la medida de la base mayor, le sumamos la medida de la base menor, le multiplicamos la altura del trapecio
y posteriormente lo dividimos entre 2. Es el cálculo que ya sabemos desde siempre. En el caso de los trapezoides, por no poseer ningún lado paralelo, digamos que él tendría una sola base. Entonces, para realizar el cálculo del área de un trapezoide, deberíamos de trazar una diagonal, por ejemplo, aquí, en la cual se formarían dos triángulos. Entonces, ¿cómo calcularíamos el área? Calcularíamos el área del triángulo. Al trazar la diagonal se formarían dos triángulos, digamos que A y B. Calcularíamos el área del triángulo A, calcularíamos el área del triángulo B y simplemente la sumaríamos. Ahí tendríamos el triángulo de cada uno o de cualquier uno de los diferentes trapezoides. En el caso del cálculo del perímetro, tanto del trapecio como de los trapezoides, simplemente tomamos sus lados y los sumamos. Sumamos lado más lado más lado más lado, o lado más lado más lado, y nos da el total del perímetro de la figura. Hablando en sí de los ángulos de los trapecios, podemos decir que la suma de todos sus diferentes ángulos tienen que sumar un total de 360 grados,